Capítulo 15. De noche, cuando todo se fundía en una negrura uniforme, Radin casi podía ver la grandeza del Antris. Recortados contra el cielo cuajado de estrellas, los edificios caídos proyectaban su manto de desesperación y se convertían en recuerdos. Recuerdos de una ciudad forjada con habilidad y cuidado. Una ciudad donde cada piedra era una obra de arte funcional. Recuerdos de torres que se alzaban hasta el cielo como dedos que hacían cosquillas a las estrellas y cúpulas que se hinchaban como venerables colinas. Y todo había sido una ilusión. Bajo la grandeza había podredumbre, una llaga sucia ahora expuesta. Qué fácil era ver más allá de herejías revestidas de oro. Qué sencillo había sido asumir que la fuerza exterior indicaba una fuerza benigna interna. Sigue soñando, Elantris, susurró Radin, volviéndose para seguir caminando por la gran muralla que rodeaba la ciudad. Recuerda lo que fuiste e intenta esconder tus pecados bajo el manto de la oscuridad. Mañana saldrá el sol y todo quedará revelado una vez más. «¿Mi señor? ¿Decías algo?» Radin se giró. Apenas había advertido al guardia que patrullaba por la muralla con la pesada lanza al hombro y la débil antorcha casi apagada. No, solo susurraba para mí. El guarda asintió y continuó su ronda. Se estaban acostumbrando a Radin, que había visitado el Antris casi todas las noches esa semana, recorriendo sus murallas sumido en sus cavilaciones. Aunque había un propósito añadido a su visita de entonces. La mayoría de las noches simplemente iba ahí para estar solo y pensar. No estaba seguro de qué lo atraía a la ciudad. En parte era la curiosidad. No había visto el Antris en la cima de su poder y no comprendía que incluso una ciudad tan grandiosa hubiese resistido repetidas veces el poder de Fjorden, primero militarmente, luego teológicamente. También se sentía responsable de la gente que vivía en el Antris. Los estaba utilizando, mostrándolos como enemigos para unir a sus seguidores. Se sentía culpable. Los elantrinos que había visto no eran diablos, sino despojos, víctimas de una enfermedad terrible. Merecían compasión, no condena. Con todo, se convertirían en sus diablos. Si volvía al pueblo contra el gobierno como había hecho en Dúladel, habría muertes. Esta fórmula conduciría también a un baño de sangre, pero esperaba que mucho menor. ¡Ay, qué cargas debemos aceptar en el servicio a tu imperio, Yadev!, pensó Radin. No importaba que actuara en nombre de la iglesia ni que hubiera salvado a miles y miles de almas. La destrucción de Radin había causado en Dúladel. Le pesaba como una piedra de molino. Gente que había confiado en él estaba muerta y toda una sociedad se había sumido en el caos. Pero Yadet requería sacrificios. ¿Qué era la conciencia de un hombre cuando se le comparaba con la gloria de su dominio? ¿Qué era un poco de culpa cuando una nación estaba ahora unida bajo la atenta mirada de Yadet? Radin soportaría siempre las cicatrices de lo que había hecho, pero era mejor que un hombre sufriera a que una nación entera continuara viviendo en la herejía. Radin se dio la vuelta, mirando hacia las chispeantes luces de Cae. Yadet le había dado otra oportunidad. Esta vez haría las cosas de forma diferente. No habría ninguna peligrosa revolución,
ningún baño de sangre causado por una clase volviéndose contra otra. Raven aplicaría cuidadosamente la presión hasta que Yadon se plegara y otro hombre más flexible ocupara su lugar. Entonces, la nobleza de Arelon se convertiría fácilmente. Los únicos que sufrirían de verdad, los chivos expiatorios de su estrategia, serían los elantrinos. Era un buen plan. Estaba seguro de que aplastaría sin mucho esfuerzo a la monarquía arelena. Ya estaba resquebrajada de vía limitada. El pueblo de Arelon estaba tan oprimido que podría instaurar un nuevo gobierno rápidamente antes de que se enteraran siquiera de la caída del Yadon. Sin revoluciones, limpiamente, a menos que cometiera un error. Había visitado las granjas y ciudades de los alrededores de Cae. Sabía que el pueblo estaba sometido, más allá de su capacidad de aguante. Si les daba la ocasión, se alzarían y matarían a toda la clase noble. Esa posibilidad lo ponía nervioso, sobre todo porque sabía que si eso sucedía, lo aprovecharía. El guión lógico que había en su interior cabalgaría la destrucción como si fuera un hermoso corcel, usándola para crear seguidores de Reti en toda una nación. Raven suspiró, se dio la vuelta y continuó su camino. La guardia mantenía limpio el paseo en aquella sección de la muralla, pero si se alejaba demasiado llegaría a un lugar cubierto de mugre oscura y aceitosa. No estaba seguro de a qué se debía, pero cubría por completo la muralla cuando se alejaba de la zona central de las puertas. Sin embargo, antes de llegar a la mugre localizó a un grupo de hombres de pie en el paseo. Iban con capa, aunque la noche no era lo bastante fría. Tal vez pensaban que así nadie los reconocería. Sin embargo, si esa era su intención, entonces el duque Telri no debería haber elegido una lujosa capa color lavanda con bordados de plata. Raven sacudió la cabeza viendo tanto materialismo. Los hombres con los que tenemos que trabajar para conseguir los objetivos de Yaded. El duque Telri no se quitó la capucha ni hizo la adecuada reverencia mientras Raven se acercaba, aunque por supuesto, Raven tampoco lo esperaba. No obstante, el duque hizo un gesto a sus guardias, quienes se apartaron para permitirles intimidad. Raven se acercó al duque, se apoyó en el parapeto y contempló la ciudad de Cae. Las luces titilaban. Había tanta gente rica en la ciudad que las lámparas de aceite y las velas abundaban. Raven había visitado algunas grandes ciudades que quedaban tan obscuras como Elantris cuando caía la noche. ¿No vas a preguntarme por qué he querido reunirme contigo?, preguntó Telri. ¿Tienes dudas respecto a nuestro plan?, dijo Raven simplemente. Telri enmudeció por unos instantes, aparentemente sorprendido de que Raven lo hubiera entendido tan rápido. Sí, bueno, si ya lo sabes, entonces es que a lo mejor tienes tus dudas también. En absoluto, dijo Raven. Tu modo de actuar, la forma en que quisiste que nos reuniéramos, fue lo que te delató. Telri frunció el ceño. Era un hombre acostumbrado a dominar cualquier conversación. ¿Por eso vacilaba? ¿Lo había ofendido Raven? No. Estudiando sus ojos, Raven pudo ver que no. Telri se había mostrado ansioso al principio por entrar en el trato con Fjorden y desde luego parecía haber disfrutado dando su fiesta aquella noche. ¿Qué había cambiado? No puedo permitirme dejar pasar esta oportunidad, pensó Raven. Si al menos tuviera más tiempo. Quedaban menos de 8 días para que finalizara el mes de plazo. Si lo hubieran concedido un año,
Podría haber trabajado con más delicadeza y precisión. Por desgracia, no disponía de ese lujo, y un ataque directo usando a Telri era su mejor posibilidad para conseguir un cambio rápido en el liderazgo. «¿Por qué no me dices qué es lo que te molesta?», dijo Raven. «Sí, bueno», dijo Telri cuidadosamente, «no estoy seguro de querer trabajar con Fjorden». Raven alzó una ceja. «Antes no dudabas». Telri miró a Raven desde debajo de su capucha. A la débil luz de la luna, su marca de nacimiento parecía simplemente una continuación de las sombras y daba a sus rasgos un aspecto ominoso. Telri simplemente frunció el ceño. «He oído algunas cosas interesantes en la fiesta de esta noche, Bjorn. ¿Eres de verdad el que fue asignado a Dula delante de su caída?» «Ah, sí que es eso», pensó Raven. «Estuve ahí». «¿Y ahora estás aquí?», dijo Telri. «¿Te preguntas por qué un noble se inquieta por esta noticia?». Toda la clase republicana, los dirigentes de Dúladel fueron asesinados en esa revolución, y según mis fuentes, tú tuviste mucho que ver con eso. Tal vez el hombre no era tan tonto como había pensado Raven. La preocupación de Telri era legítima. Raven tendría que hablar con tacto. Hizo un gesto con la cabeza señalando a los guardias de Telri que se encontraban un poco más abajo en la muralla. «¿Dónde conseguiste esos soldados, mi señor?». Telri tardó en contestar. «¿Qué tiene que ver eso?». «Compláceme», dijo Raven. Telri se volvió, mirando a los soldados. «Los recluté entre la guardia de la ciudad de Lantris. Los contraté como guardaespaldas». Raven asintió. «¿Y a cuántos guardias empleas?». «A 15». «¿Cómo juzgaría sus habilidades?». Telri se encogió de hombros. «Bastante buenas, supongo. Nunca los he visto combatir». «Eso es probablemente porque no han combatido nunca», dijo Raven. «Ninguno de los soldados de Arelon ha entrado nunca en combate». «¿A dónde quieres ir a parar, Bjorn?», preguntó Telri. Raven se volvió y señaló hacia el puesto de guardia, iluminando en la distancia por las antorchas situadas en la base de la muralla. «¿Cuántos hombres componen la guardia? ¿Unos 500? ¿700 tal vez? Si se incluyen las fuerzas policiales locales y las guardias personales como la suya, tal vez haya unos 1000 soldados en la ciudad de Cae. Sumándole la legión de Lord Eondel, sigue habiendo menos de 1500 soldados profesionales en las inmediaciones». «¿Y?», preguntó Telri. Raven se volvió. «¿De verdad crees que el Wyrn necesita una revolución para hacerse con el control de Arelon?». «El Wyrn no tiene ejército», dijo Telri. «Fjorden solo cuenta con una fuerza de defensa básica». «No hablaba de Fjorden, hablaba del Wyrn, regente de toda la creación, líder del Shu-Dereth. Vamos, Lord Telri, seamos sinceros. ¿Cuántos soldados hay en Rovell, en Yador, en Svorden, en las otras naciones del este? Esa gente que ha jurado ser Derethi, ¿no crees que se alzará una orden del Wyrn?». Telri se mantuvo en silencio. Raven asintió al ver que la comprensión crecía en los ojos del duque. El hombre no entendía de la misma la media. La verdad era que el Wyrn ni siquiera necesitaba un ejército de extranjeros para conquistar Arelon. Pocos que no formaran parte del sumo sacerdocio comprendían la segunda y más poderosa fuerza que el Wyrn tenía a sus órdenes: los monasterios. Durante siglos, el sacerdocio Derethi había estado entrenando a sus monjes para la guerra, el asesinato y otras artes. Las defensas de Arelon eran tan débiles que los monjes de un solo monasterio podían probablemente conquistar el país. Raven se estremeció imaginando a los
monjes entrenados en el monasterio de Dacor, accediendo a la indefensa Arelon. Se miró el brazo, el lugar donde bajo su armadura llevaba las marcas de su estancia ahí. Sin embargo, no eran cosas que pudiera explicar a Telri. Mi señor, dijo Rathen sinceramente, estoy aquí en Arelon, porque el Wayne quiere darle al pueblo la oportunidad de una conversión pacífica. Si quisiera aplastar el país, podría hacerlo. En cambio, me envió a mí. Mi única intención es encontrar un modo de convertir al pueblo de Arelon. Telri asintió lentamente. El primer paso para convertir este país, continuó Rathen, es asegurarse de que el gobierno sea favorable a la causa de Ethi. Eso requiere un cambio en el liderazgo, requiere poner a un nuevo rey en el trono. ¿Tengo tu palabra entonces? Tendrás el trono, dijo Rathen. Telri asintió, obviamente. Esto era lo que había estado esperando. Las promesas anteriores de Rathen habían sido vagas, pero ya no se podía permitir seguir sin comprometerse. Sus promesas daban a Telri prueba verbal de que Rathen intentaba derrocar al monarca. Un riesgo calculado, pero Rathen era muy bueno en ese tipo de cálculos. Habrá quienes se opongan a ti, le advirtió Telri. ¿Cómo quiénes? La mujer Sarin, dijo Telri. Su supuesta idiotez es obviamente fingida. Mis informadores dicen que siente un insano interés por tus actividades y ha estado preguntando por ti en mi fiesta esta noche. La astucia de Telri sorprendió a Rathen. El hombre parecía tan pretencioso, tan petulante, y sin embargo, era bastante competente. Eso podía ser una ventaja o una desventaja. No te preocupes por la mujer, dijo Rathen. Toma el dinero que te hemos proporcionado y espera. Tu oportunidad vendrá pronto. ¿Has oído la noticia de que el rey ha recibido esta noche? Telri se detuvo, luego asintió. Las cosas se desarrollan según lo prometido, dijo Rathen. Ahora solo tenemos que ser pacientes. Muy bien, dijo Telri. Todavía tenía sus reservas, pero la lógica de Rathen, unida a la promesa firme del trono, había sido bastante para poderlo flaquear. El duque asintió con raro respeto hacia Rathen. Luego llamó a sus guardias, dispuesto a marcharse. Duque Telri, dijo Rathen, se le había ocurrido una idea. Telri se detuvo y se dio media vuelta. ¿Siguen teniendo tus soldados amigos en la guardia del Antris? Telri se encogió de hombros. Supongo que sí. Dóblales la paga, dijo Rathen en voz baja para que los guardaespaldas de Telri no lo oyeran. Habla bien a tus hombres de la guardia del Antris y déjales tiempo libre para que lo pasen con sus antiguos camaradas. Podría ser beneficioso para tu futuro que se sepa que en la guardia que eres un hombre que recompensa a aquellos que les son leales. ¿Me proporcionarás lo necesario para pagar ese extra a mis hombres?, preguntó Telri cuidadosamente. Rathen puso los ojos en blanco. Muy bien. Telri asintió y se marchó para reunirse con sus guardias. Rathen se dio media vuelta, se apoyó contra la muralla y contempló Cae. Tendría que esperar un poco antes de volver a las escaleras y bajarlas. A Telri le preocupaba todavía que se supiera su fidelidad de Ethi y no había querido que lo vieran con Rathen. El hombre se preocupaba demasiado, pero tal vez fuese mejor para él parecer en ese momento un conservador religioso. A Rathen le molestaba que hubiera mencionado a Sarin. Por alguna razón, la atrevida princesa Teoisa había decidido oponerse a Rathen, aunque él no le había dado en apariencia ningún motivo para hacerlo. En cierto sentido, era irónico. Ella no lo sabía, pero Rathen era su mayor aliado, no su enemigo acérrimo. Su pueblo se convertiría de un modo u otro. O bien responderían a las instancias humanas de Rathen, o serían aplastados por los ejércitos Fjordell. Rathen dudaba de poder convencerla de esa verdad.
Veía el recelo en sus ojos. Ella tomaría inmediatamente todo lo que él dijera por una mentira. Lo aborrecía con el odio irracional de quien sabe inconscientemente que su propia fe es inferior. Las enseñanzas Korathi se habían marchitado en todas las naciones importantes del este, igual que lo harían en Arelon y en Teod. El Shukorath era demasiado débil, carecía de virilidad. El Shuderet era fuerte y poderoso, como dos plantas que competían por el mismo terreno. El Shuderet estrangularía al Shukorath. Rathen sacudió la cabeza. Esperó un tiempo prudencial y finalmente regresó a las escalinatas que conducían hasta Cae. Cuando llegaba escuchó un golpe abajo y se detuvo sorprendido. Parecía que las puertas de la ciudad acababan de cerrarse. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Rathen acercándose a varios guardias que formaban un círculo de antorchas. Los guardias se encogieron de hombros, aunque uno señaló a dos formas que atravesaban el patio obscuras. Deben de haber capturado a alguien que intentaba escapar. Rathen frunció el ceño. ¿Sucede a menudo? El guardia negó con la cabeza. La mayoría son de mente demasiado débil para intentar escapar. De vez en cuando, alguno intenta escabullirse, pero siempre los pillamos. Gracias, dijo Rathen, dejando a los guardias atrás mientras iniciaba el largo descenso hacia la ciudad. Al pie de las escaleras, encontró la garita principal. El capitán estaba dentro, los ojos adormilados como si acabara de despertarse. ¿Problemas, capitán? El capitán se volvió sorprendido. Ah, eres tú, Gjorn. No, ningún problema. Uno de mis tenientes que ha hecho algo que no debía, dejando regresar a algunos elantrinos a la ciudad. El capitán hizo una mueca, pero asintió. Rathen había visto al hombre varias veces y en cada uno de los encuentros había avivado la codicia del capitán con unas cuantas monedas. Tenía al hombre prácticamente en el bolsillo. La próxima vez, capitán, dijo Rathen, rebuscando en su cinturón y sacando una bolsa, puedo ofrecerte una opción diferente. Los ojos del capitán brillaron cuando Rathen empezó a sacar de la bolsa wyrns de oro acuñados por el efigie del Wyrnwulfen. Quiero estudiar de cerca uno de esos elantrinos, por motivos teológicos, explicó Rathen colocando un montoncito de monedas sobre la mesa. Agradecería que el próximo elantrino capturado llegue a mi capilla antes de ser devuelto a la ciudad. Probablemente pueda arreglarse, mi señor, dijo el capitán, retirando las monedas de la mesa con mano ansiosa. Nadie tendría que saberlo, por supuesto, dijo Rathen. Claro, por supuesto, mi señor. Así será.